Económicos. Esta mañana en el Excelsior publica que la reducción de las transparencias a estados y municipios previstas en el presupuesto 2021 los dejarían sin liquidez a la mayoría de los estados, con déficit en sus balances financieros y menos recursos para infraestructura. Así lo advirtió la agencia calificadora Moody's, quien recordó que el 2021 es un año electoral en muchos estados y municipios, y esto afectará en gran medida este tipo de inversiones y recursos. Parte de algunas notas que publican algunos diarios el día de hoy. Y bueno, vemos la calidad de la obra pública, vemos el problema para las inversiones, vemos lo que hemos visto como resultado de las lluvias. Y yo le pregunto al maestro Manuel Guadarrama, que es coordinador de Gobierno y Finanzas Públicas del INCO, del Instituto Mexicano de Competitividad, ¿dónde quedan los problemas? ¿La mala planeación, la corrupción, la rapidez con que se hacen las obras? Vaya usted a saber, se pierde uno, maestro Manuel Guadarrama, se pierde uno en el tema de la calidad de nuestra infraestructura pública, de nuestros servicios. ¿Qué pasa? ¿Dónde está el meollo del asunto? Ustedes se han dedicado a estudiar este tema y han sacado múltiples estudios al respecto. Le agradecemos que esté con nosotros, Manuel Guadarrama. Buenos días. Hola, buenos días, Víctor. Buenos días a todo el auditorio. Pues ahí está el tema, la calidad de la obra pública, Manuel. No sé cómo lo pudiéramos entender o definir, por qué en México nunca hay tiempo para hacerlas, ni hay tiempo ni hay dinero para hacer las cosas bien a la primera, pero sí lo hay para hacerlas dos veces y con más costos. ¿Dónde está la falla, Manuel? Mira, desafortunadamente pues es un conjunto de factores que influyen en que México no pueda contar con una infraestructura de vanguardia, con compras públicas que realmente beneficien a los mexicanos, que sean, digamos, en términos costo-beneficio aprovechables para el país. Partimos precisamente desde el momento de la planeación y presupuestación en los temas de infraestructura, ya con deficiencias, Víctor. Vemos precisamente que hay poca competencia en muchas de las ocasiones que se llevan a cabo estas obras. También, en teoría, pues tendríamos que estar llevando esta infraestructura por un tema de licitación pública, por regla general. Sin embargo, lo que vemos es que prevalecen las adjudicaciones, las asignaciones directas, no se cumplen una serie de requisitos, viene mal desde el momento de planear. Entonces, pues ahora sí, como decimos, lo que mal inicia, mal acaba. Y esto también tiene que ver con no asignar de forma eficiente los recursos públicos. Precisamente estamos en época presupuestal, vamos a ver en las siguientes semanas la discusión tanto en la Cámara de Diputados, después en el Senado, de todos los ingresos que van a financiar estas obras de infraestructura. Después vamos a ver también la aprobación del presupuesto, y lo que vemos es que pues se les están asignando muchos recursos, Víctor, a temas de infraestructura que, pues como bien mencionas, ya han sido cuestionados, que son de dudosa rentabilidad. Tenemos además como la refinería de Dos Bocas, en la que precisamente pues el IMCO ya realizó un estudio, y realmente solamente existe un 2% de probabilidad de que este proyecto sea rentable en términos económicos. Igualmente está, por ejemplo, el tren interurbano, que pues ya viene precisamente arrastrando una serie de deficiencias, de atrasos, de costos adicionales, que pues ya dejó de ser prácticamente rentable para la ciudadanía invertir en este tipo de proyectos. Están unas asignaciones importantes también a proyectos como el Tren Maya, el cual pues justamente también lo hemos mencionado. Valdría la pena revisar que los proyectos que se van a financiar tengan precisamente sentido, los tramos que se van a hacer de este tren puedan precisamente conectar a ciudades, a centros urbanos importantes. De lo contrario, pues es muy difícil que sea redituable precisamente estos proyectos de inversión. Tenemos para este año se tiene pensado más de 100,000 millones para pues este tema del tren transísmico, del tren interurbano, el Tren Maya, el aeropuerto Santa Lucía, la refinería de Dos Bocas.
Entonces, pues sí tenemos un contexto complicado en los grandes proyectos de inversión. Si esto añadimos esto que se mencionaba sobre las transferencias a las entidades federativas y a los municipios, tanto las aportaciones como las participaciones, de las cuales dependen prácticamente el 80% de sus presupuestos de los estados o de los municipios, pues tenemos un escenario que se complica bastante para el 2021. Das el dato de 2% de posibilidad de éxito de un proyecto como el Tren Maya y la verdad se te paran los pelos de punta pensar en toda la inversión que se va a hacer apostando a una efectividad de ese número, 2%, que es bajísimo. La pregunta también, maestro Manuel, y te pregunto, tenemos mucha regulación, muchas leyes que cumplir, muchos requisitos, o están a la altura de las circunstancias, o peor aún, estamos ante un sistema de voluntarismo más que de respeto por las reglas que tenemos. ¿Cómo lo definirías, Manuel? Desafortunadamente tenemos un marco normativo que está fragmentado. Cada quien contrata la obra pública como como quiere. No existen reglas uniformes. Tenemos allí un pendiente precisamente en lograr uniformar los criterios, estándares mínimos para eficientar los recursos, para reglas de transparencia, para utilizar plataformas electrónicas. Este hecho que mencionaba de prácticamente, pues en lugar de que sea la excepción, la licitación, es precisamente se lleva todo por adjudicación directa. Digamos, sí hay una serie de requisitos que no se están cumpliendo y que tenemos una mala regulación, tenemos malas leyes en materia de compras públicas. Es un pendiente para los legisladores y esperemos que pronto se pueda ir trabajando en este asunto que pues ya precisamente arrastramos de varios años. Mencionabas el Tren Maya, pero veo que el INCO tampoco avala mucho los otros grandes proyectos del presidente, como la refinería, como el caso del tren urbano, como esos proyectos a los que el gobierno federal le ha apostado mucho en el sureste. Prácticamente ninguno se escapa de un escrutinio severo en cuanto a regulación y en cuanto a posibilidades. ¿Así lo entiendo, Manuel? Así es. Mencionaba que el IMCO realizó un estudio en donde salía que solamente en un 2% de posibilidad de que fuera exitoso la construcción de la refinería de Dos Bocas. Prácticamente toda la industria petrolera pues ya se vio también que va, digamos, en decadencia, que realmente no es rentable para el país seguir produciendo el tipo de petróleo que nosotros generamos. Para los trenes sucede lo mismo, decía del tren interurbano, que prácticamente pues ya hemos duplicado el costo en términos precisamente de este proyecto que inició el sexenio pasado y que en pues todavía se le asignan más de 7,000 millones de pesos. Y del Tren Maya, mencionar precisamente que podría ser, digamos, algo que beneficie al sureste del país, que tenemos una deuda histórica en términos de infraestructura con el sureste, pero que habría que empezar precisamente por la construcción de estos tramos que conecten los centros urbanos. De otra forma, pues será realmente poco rentable un tren que pase realmente pues por la selva sin mayor conectividad. Manuel, y si esta situación que nos explicas a detalle, que es muy interesante en el ámbito federal, debe ser peor en el ámbito estatal, en el ambiente de los gobernadores, ¿no? En el ámbito de los gobernadores. Así es, totalmente. Mencionaba que pues tanto las aportaciones como las participaciones en términos reales van a tener recortes. Esto quiere decir que muchos estados no van a poder disponer tanto de recursos que ya estaban etiquetados para temas de educación o de salud y que tradicionalmente pues se tienen comprometidos, como también las participaciones, que son estos recursos que son de libre disposición para los estados y los municipios, y en la cual pues justamente destinaban a invertir, a financiar proyectos de infraestructura, de obra pública, a veces también el gasto corriente de los estados para que funcione el aparato público. Se podía destinar este tipo de recursos, las participaciones, y vamos a ver pues recortes para el siguiente año. No en balde, pues también hay quejas de los gobernadores
de este pacto fiscal que no responde a las necesidades actuales y que evidentemente, esto que mencionaba, va a ser un año muy complicado el 2021 para las entidades federativas, porque tampoco se avanzó en materia de una reforma fiscal. También nosotros hemos detectado que existe un desaprovechamiento de las facultades impositivas de los estados. Actualmente existen alrededor de 18 tipos de impuestos que se pueden cobrar y a nivel estatal pues únicamente se cobran 6. Pues la impresión que me queda es que seguimos siendo un país desordenado en materia de regulación y en materia también de abuso de voluntades de políticos en turno que deciden qué es y qué debe de ser y cómo debe de ser y quién lo debe de hacer. Y esto lo único que genera es anarquía, obras de mala calidad, elefantes blancos y muchos problemas estructurales. Y el problema de los dineros, siempre todo con dinero en un país que no lo tiene. Sería parte de mi conclusión, Manuel. ¿Coincides? Totalmente, Víctor. Tenemos que trabajar en este tema de la regulación, tenemos que mejorar esta relación de valor-costo que actualmente manejamos en los proyectos de infraestructura. Tenemos que avanzar hacia un estándar mínimo de contrataciones públicas de todas las adquisiciones que hacen los entes públicos, no solamente las administraciones centrales, sino todo el aparato público. Esto que mencionaba, existe una fragmentación impresionante en la forma en la que se compra en el país y tenemos que hacer de la licitación la regla general y realmente aplicarla y que no sea letra muerta. Muchas gracias, Manuel, por esta conversación muy interesante y muy aleccionadora, coordinador del Gobierno y Finanzas Públicas del INCO, del Instituto Mexicano para la Competitividad. Gracias, Manuel. Te mando un saludo afectuoso, maestro Manuel Guadarrama. Igualmente, Víctor, un gusto. Gracias. Nunca tenemos tiempo para hacer las cosas bien a la primera, ni los dineros para hacerlo, pero siempre lo tendremos para hacerlas 2 veces y mal hechas. Vamos a una pausa. Estamos de regreso, 9 de la mañana con 20 minutos.